Soy Rocío Ortuño, de la Universidad a Distancia de España, la UNED, y voy a hablar de poesía, política y circulación transnacional en la prensa filipina. Puede parecer un poco mezclote y también podemos advertir que es la primera vez que en principio vamos a hablar de un género de los canónicos, de los géneros clásicos del siglo XVIII, pero también vamos a ver que vamos a problematizar eso también, todo. Lo problematizamos todo. Los poemas en la prensa, como bien sabemos, era primer punto de publicación muy a menudo y muy a menudo también único punto de publicación. Aparecen muy frecuentemente en la prensa filipina en español. Ya vimos ayer que en la prensa filipina en otros idiomas, en inglés por ejemplo, no aparecían poemas. En la prensa filipina en español sí que es muy frecuente. Aquí vemos simplemente una página de La Vanguardia en la que tenemos 3 poemas. 2 escritos por mujeres y otro escrito por un hombre, y de las mujeres no todas son españoles, pero en general es un lugar fundamental, especialmente para esas mujeres que no van a publicar libros tan a menudo. Y bueno, pues ya que tenemos tan poquitas poetas filipinas, estudiar la prensa es muy importante también para recuperar esas poesías de estas mujeres, ¿no? Aquí tenemos una poesía de Angelina Pujol y Miralles y otra de Milagros Sandoval, que no es filipina. Ahora hablo de esto y ahora voy a hablar también de géneros establecidos que se resignifican en los periódicos y que a veces se semantizan. Hemos escuchado estas palabras varias veces también en la presentación de Manuel Sinagdet, o sea que adquieren un nuevo sentido a partir de su cotexto, paratexto y los diferentes tipos de paratexto que distingue Genet, de lo que también vamos a hablar. Además de ser importante para dar visibilidad a la poesía de mujeres, sin más, o de la poesía de cualquier ser humano en español, en el periódico, también vamos a encontrar que es un medio de circulación de literatura, por el cual las personas que leen español en Filipinas, en los años finales de los años 20, principios de los 30, que es donde me estoy centrando ahora mismo, van a poder estar al día de cosas que se están publicando y que se están escribiendo en otras partes del mundo. Aquí llamaba la atención sobre este poema de Resurrección de Milagros de Sandoval, que aparece exactamente el mismo unos meses antes, en octubre del 29, en blanco y negro, en el suplemento del periódico ABC de España. Pero otro poema de esta misma escritora va a aparecer en el Diario de la Marina del Apostadero de La Habana, en Cuba. Esta persona, que yo sepa, no tiene ningún libro publicado, sin embargo, sus poemas aparecían con cierta frecuencia en blanco y negro y circulaban mucho, como podemos ver. Digamos que también nos hace pensar esta circulación y estar al día en los poemas. Voy a plantear quizás más preguntas que respuestas, es parte del seminario, pero hace pensar en que por esta época, un poquito después, Balmori va a ir a México y se encuentra con que allí no hay modernismo y está todo sorprendido porque, pues claro, se ha acabado el modernismo y están con La Vanguardia, no le gusta nada. No. Pero Balmori no debería ser ignorante de lo que se está publicando porque realmente están llegando cosas y están circulando cosas. Claro, también nos hace pensar en qué se selecciona y qué se publica, según los gustos de las personas responsables de los periódicos, ¿no? Que sí que pertenecían a esas élites algo conservadoras, en cierta manera, porque en cierta otra no. También vamos a ver eso. Es también de destacar cómo los periódicos van a contribuir a la fama de literatas y literatos que no tienen libro, no solamente publicando sus poemas, sino publicando entrevistas, publicando reportajes,
publicando artículos, ¿no? Y mencionándolas como poetas. Bueno, ahora mismo hablo de mujeres, ¿no? Pero en este caso no son poetas, son prosistas, pero también tenemos ahí a un grupo de mujeres que, bueno, a las que se le está dando publicidad de alguna manera. Tenemos artículos sobre Leona Florentino, ¿no? Hay diferentes maneras. Tenemos las entrevistas de Marina, que también se han mencionado en este seminario, que también entrevista a escritoras, intelectuales, a mujeres de políticos, a escritoras no solamente en español, también en inglés y en filipino. Entonces, bueno, se está dando también ahí una visibilidad y se está creando al menos la ilusión de una comunidad creadora, como polo, los periódicos como polo de creación poética. Pero también son, como decía, una forma, un medio de circulación transnacional y política. ¿Qué tiene que ver la circulación transnacional y la política? Bueno, ahora hablamos de esto, pero la circulación transnacional está muy vinculada a la política y a la escritura desde el principio de la concepción de la patria filipina. En Coloniality of the Diasporas, Yolanda Martínez San Miguel habla de cómo las primeras narrativas sobre Filipinas, también sobre el Caribe, ella habla de los dos archipiélagos, pues van a estar redactadas, van a estar creadas por personas híbridas, y habla de personas híbridas a personas pues, como los ilustrados, que han vivido gran parte de su vida fuera de Filipinas, ¿no? Y entonces se encuentran también con un problema identitario que se va a ver en la redacción, en la construcción de estas narrativas. También, bueno, esta cuestión de la cuestión transcultural y transnacional lo vemos en obras recientes, ¿no? Precisamente sobre Filipinas. Tenemos la de Irene Villaescusa, de Transcultural Nationalism in Hispano-Filipino Literature, que es bastante pionera en ese sentido, hablando de cómo se construye el nacionalismo filipino de una manera transcultural. El reciente Transnational Philippines de Michigan University Press, que se ha publicado este año, y que también habla de cómo bueno, pues, Filipinas es un hub de encuentros culturales en su literatura. Y el de Paula Park, a la que voy a echar mucho de menos en esta charla y en este seminario en general, Intercolonial Intimacies, que imagina una nueva forma de hispanidad y profundiza en esos lazos hispánicos que unen a Filipinas, bueno, hispánicos, bueno, que unen a Filipinas con Latinoamérica, en una relación sur-sur sin pasar por la antigua metrópolis. Y bueno, pues el clásico de Glissant, que en realidad recorre un poco también Coloniality of the Diasporas y Transnational Philippines de alguna manera, tiene varias obras en ese sentido, hablando de las especificidades de las construcciones, de la narración, de la nación, del territorio en archipiélagos. Entonces, tenemos la cuestión del carácter híbrido, pero también tenemos afiliaciones y afinidades en cuanto a política, ¿no? Se van a buscar ejemplos, se van a buscar cuestiones de admiración. Esto lo comentaba Irene Villaescusa en su libro, y hablando de notas de viaje de Paz Mendoza Guazón, cómo Paz Mendoza Guazón va a buscar afinidades y ejemplos en otros países para buscar una forma de gobernar Filipinas, una política, etc. Bueno, pues esto también va a pasar con gobernantes y van a decir, pues me encanta Franco, o sea, queremos un Franco en nuestra vida, o me encanta no sé qué otro político, ¿no? Y van a establecer relaciones de admiración y de inspiración, ¿no? Que se relaciona con los ejemplos. Pero además es que, como bueno, pues hablando de géneros y de los tipos de escritura, desterrábamos un poco o intentábamos desterrar esas cuestiones más eurocéntricas que hay sobre la literatura, de los géneros estrictos, con esa taxonomía muy fija, esto es literatura, esto no es literatura, y también intentábamos
o yo intento un poco desterrar esa idea más bien burguesa de que la literatura es el arte por el arte y no puede ser política porque entonces es mala literatura, porque estamos en unas circunstancias coloniales, en un momento en que lo que se necesita, y más en español, es literatura política y es un instrumento. Entonces, lo que vamos a tener es eso. Y es una escritura política que a menudo quiere ser escuchada en otros países, con lo cual ahí también tenemos la relación entre circulación transnacional y política. ¿Qué formas de circulación transnacional vamos a encontrar en la prensa histórica, y en concreto en la prensa histórica de Filipinas, pero bueno, también en otras? Bueno, vamos a encontrar traducciones. En el sentido de las traducciones os muestro aquí un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que está en la exposición Phil Periodicals, en que ponemos un poco en contexto, hablaba Emilio de esto esta mañana, en que ponemos un poco en contexto cuestiones y temas y géneros de la prensa histórica filipina en varios idiomas, para hacer también una narrativa y explicar un poco qué era lo que había, ¿no? Un panorama. Pues aquí tenemos una sección sobre literatura traducida y entre otros ponemos un trozo de Margherita Pusterla, de un autor italiano, Cesare Cantù, que aparece en la Oceanía española. Hay muchos ejemplos de literatura traducida, sobre todo antes de 1900 y sobre todo del francés y del italiano. Esto también parece ser que ocurre, según el proyecto Map Modern de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña. También ocurre en revistas latinoamericanas. Ellas lo que han hecho en Map Modern ha sido estudiar las traducciones que aparecen en la prensa española, en la prensa de algunas revistas latinoamericanas y estadounidenses, y bueno, así han estudiado pues, qué autores y qué autoras se traducen más, qué relaciones hay, lo han hecho marcado por tiempo. Por ejemplo, tiene bueno, cosas significativas como que se traducía mucho literatura rusa, ¿no? Pero en los años 20 y 30, porque en los años 40, por lo que sea, en España se deja de traducir literatura rusa, ¿verdad? La cuestión, sí, del comunismo pues no entraba bien. Y bueno, pues también se hacen muchas traducciones no solamente de literatura, sino también de artículos. Y ya no estoy hablando del proyecto Map Modern, que ojalá metiéramos ahí Filipinas, porque sería súper interesante integrarlo en este mapa, sino que hablo también de la prensa filipina, en que aparte de literatura se traducen artículos, con lo cual también hay una circulación de artículos que pueden ser de noticias o pueden ser muy a menudo editoriales con cierto contenido político. Otra forma de circulación transnacional en los periódicos son las cartas. Hay directamente cartas. Por ejemplo, pues llegan en 1947, llegan en barco desde Filipinas, el Aleaca, para traer como en una segunda tanda a los españoles que querían volver a España después de la Segunda Guerra Mundial en Filipinas. Pues hay una carta de mensaje a España de un diputado filipino, y luego hay una carta que traen las mujeres filipinas a las españolas. En la guerra civil hay un montón de cartas también de gente de Filipinas a España y viceversa, ¿no? Cartas directamente que son o bien cartas públicas o cartas privadas que se mandan al director y se publican porque quieren mandar un mensaje a las personas que leen cierto periódico, ¿no? Yo lo he mirado de España a Filipinas, pero bueno, que puede haber mucha más circulación. Y son misivas que a veces tienen recados, o sea, simplemente, por ejemplo, en este caso, este diputado filipino, pues no es nada inocente porque su carta en el 47, al pisar tierra española, ningún filipino se siente extraño, ¿no? Lo que dice básicamente es que en Filipinas se va a hacer el español lengua obligatoria para tender lazos con España. Ya sabemos y se ha hablado un poco, ¿no?, de esta especial conexión que tenía Filipinas con la España de Franco, y bastante única en el sentido de que el resto de antiguas colonias dan la espalda a la España de Franco, empezando por México, que se opone rotundamente a su inclusión en cualquier organismo internacional y acoge a un número
muy elevado de exiliados republicanos. De los únicos que no dan la espalda son Filipinas y un poquito después Perón y Argentina. Ahora hablamos de eso también. Otra forma de conexiones transculturales, que también hemos hablado de ellas, son las impresiones de viaje, no solo los relatos de viaje en sí mismos, como pudieran ser los de Antonio Luna, que eran publicados en La Solidaridad, que también es un periódico y es significativo y llegaba a mucha gente, y de forma bastante inmediata, mucho más inmediata que un libro, sino que era una especie de tradición, como decía esta mañana, que cada vez que alguien llegaba de viaje, pues relataba su viaje, aunque fuera en una entrevista o de forma muy corta, un periódico, o lo relataba un periodista, que es que lo he oído contar en el casino, no sé qué, y lo parafraseaba, ¿no? Parafraseaban estas impresiones de viaje que, bueno, pues que se relataban y que normalmente estos periodistas que las relataban de parte de otros viajeros solían juzgar si eran ingeniosas, originales, útiles, ¿no? O hacían una lista de todo lo útil que habían escuchado, sobre todo de todo lo útil para mejorar el país, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de esto, de La Vanguardia, el epistolario de una turista prominente, impresiones íntimas de viaje de doña María de Vargas, que con sus amigas, la señora de Barza y la señora de Rustia, está viendo y recorriendo tierras extrañas, ¿no? Y también ahí vamos a construir una otredad bastante interesante. ¿Y qué pasa con los poemas? Se ha olvidado Rocío ya de los poemas. No me he olvidado de los poemas. Los poemas también son una forma de circulación, ya lo hemos visto antes en la cuestión de que se publican en un montón de sitios, algunos poemas, pero es que además hay explicaciones. Me preguntabas, Irene, antes por el ¿qué bachaché? Es ¿qué vas a hacer? ¿Vale? ¿Qué bachaché? Esto es un tango. Me encanta que estén aquí Mario y Axel, y he adaptado esto especialmente para hablar de tangos. Es parte también de otro proyecto de poemas que estamos haciendo, cuestiones de literatura y música, y precisamente acaban de publicar una antología de tangos escritos por poetas españoles y de tangos, y los publican mezclados porque la reivindicación que tienen, que surge este grupo a partir de que le dan el premio a Bob Dylan en 2016, creo que fue, es que la poesía y la música no están tan alejadas y que la música, la canción, es una forma de poesía, no diría un género porque son muchos géneros, que es el que llega muy a menudo a la gente, ¿no? No se lee, no es esa lectura intimista, pero bueno, la poesía desde tiempos medievales iba muy vinculada a la música también. Entonces aquí voy a tomar los tangos como poesía. Y vinculo este que bachaché con los paratextos que lo rodean, tanto peritextos como epitextos. Os cuento. Según Genet distingue dos tipos de paratextos. Los peritextos son los que están físicamente, rodean a un texto, ¿no? Entonces, pues pueden ser en un periódico anuncios, lo que hay arriba, lo que hay abajo, lo que hay en la página siguiente quizás, y los epitextos van más allá de eso, se van, pues a lo mejor hay una respuesta en otro periódico, 2 semanas después hay otra cosa publicada al respecto, hay una carta al director de este poema que se ha escrito antes, ¿no? Entonces, lo rodean pero no están físicamente pegados, digamos, al texto. En este caso, el ejemplo que pongo es precisamente, bueno, pues sí, esta canción de Discépolo, que es bueno, pues un tanguista argentino muy conocido, que tiene un peritexto. Después de este tango aparece esta sección de Ellas para ellas. Lo hemos hablado antes, Irene y yo, no estamos pisándonos nada, esto está conversado, en que una argentina, en mi opinión, es él o la o los o les, personas que contestan a estas preguntas las que ponen los motes, y a este le han llamado según el tema de la pregunta, y en esta ocasión están pidiendo un tango
y la contestación dice queda complacida, precisamente pide que va chaché. Entonces, este tango responde y está interactuando con el público porque responde a una petición de los oyentes. Y dice que la señorita Pilar Ayllón además pide otro tango, La última copa, y dice pues será en el próximo número de semana. Esto es el 28 de julio del 49. El 6 de octubre del 49 tenemos en portada a Evita Perón. Eva Duarte Perón, bueno, pues ya sabemos eso, que fue el gobierno de Perón por cuestiones de necesidad económica y política de ambas partes, estuvieron conectados, aunque realmente ideológicamente pues se entiende poco, pero sí que hubo esta conexión. Incluso cuando Eva Perón consigue el sufragio femenino en Argentina en 1946, se firma ese mismo año un acuerdo de cooperación de España-Argentina y Eva Perón, viaja a España y es recibida con honores por Franco y Carmen Polo en el 47. Y en el 49 se la elige presidenta del Partido Peronista Femenino. Entonces, toda esta actualidad en torno a Eva Perón y esa relación con España, teniendo en cuenta cómo era Semana ideológicamente, que era un periódico en el que bueno, se valoraba la afinidad con la España franquista, tiene cierta relación. Yo, la verdad es que lo he relacionado en este ecosistema concreto, pero el tango tenía bueno, pues cierto predicamento ya de antes. Y era un baile que junto con el foxtrot tenía mucha importancia en Filipinas. Esto lo pongo simplemente como otras noticias que aparecen en Semana para indicar que efectivamente la relación con España era muy fuerte y estaba muy presente en Semana. O sea, en este mismo número de julio del 49 pues, hay siempre una sección de actualidad española, en este caso tenemos aquí a un torero que ha hecho no sé qué, que se diferencia la actualidad española de la actualidad local de Filipinas, y además hay unas crónicas madrileñas y se habla del calor. O sea, es una revista que está muy apegada a las noticias españolas. Esta cuestión del tango es importante y la considero como poesía, pero ya no solamente al azar, porque Discépolo lo publica y la letra es la leche. No, es que hay poetas filipinos que están escribiendo tangos. Tenemos a José Hernández Gavira, que muy a menudo en La Vanguardia pues escribía letras de tango, traducía y escribía, y de hecho José Hernández Gavira va a publicar después un libro con letras de canciones que ha hecho y que ha traducido. Cántame un canto, no, bueno, publica un libro. Nada, aquí pongo un par de ejemplos pero no solamente José Hernández Gavira, ¿no? Tenemos también a Balmori publicando letras de tangos. Esto era en una sección, cantos populares, en La Vanguardia, en la que la gente pedía que se publicaran tangos y si alguien quería publicar un tango también lo enviaba. Y además se podían enviar los tangos a la radio, a un correo de la radio para que los pusieran en la radio. Esto estaba muy conectado todo. Con lo cual tenemos aquí una circulación de música, de letras, de poemas que están trayendo otra vez, y me acuerdo otra vez de Paula Park, una hispanidad muy diferente a la que pensábamos en un primer momento de nostalgia española. Porque si miramos los programas de la radio y los discos que se están vendiendo, que también los tenemos en los periódicos, encontramos no solamente tangos, sino que encontramos cuecas chilenas, encontramos corridos mexicanos. Les encanta la música latinoamericana. Y no es una cosa que aparezca en los periódicos o que solamente se escuche, sino que tiene un papel en la vida social. Hay concursos de tango. Hay sitios sociales en donde la señorita Maripili va a cantar un tango y que uno de los eventos, porque sabéis que las veladas filipinas están muy estructuradas, pues va a tocar no sé quién al piano, va a leer una poesía y se va a bailar un tango.
A la par que los foxtrot, también tenemos listas de reproducción y listas de discos en los que hay discos en todos los idiomas, en lengua tagala, en inglés y en español, los dividen así. Dicen música española, pero de música española hay muy poquito. También aparece como noticias y dentro de otras, digamos, otros productos culturales. Se habla de películas, se proyectan películas donde aparecen tangos, donde aparece Carlos Gardel. Pues aquí hay una crítica: Carlos Gardel se cansa de bailar el tango con Mona Maris, pero es solo en la película Cuesta Abajo, ¿vale? Y hablan de esta película Cuesta Abajo. O el tango en Broadway se estrenará en el Fox mañana. Y de ahí, de toda esta, tenemos escritores filipinos que escriben tango, pero no porque a ellos les salga la cosa hispana, es porque hay una demanda en la sociedad de tangos y se están pidiendo letras de tango y escuchando letras de tango. Se están bailando tangos, se están viendo películas sobre tangos, y todo esto pasa a la literatura, otra vez, en un círculo un poco extraño. Y aquí tenemos un cuento que se llama Gaviotas, que está ambientado en un barco que está saliendo de Buenos Aires, y que, bueno, pues ahí es una cosa romántica en que ella se va en ese barco y está pensando en el amado que ha dejado allá. Se ve a lo lejos Montevideo, se están juntando las casas, y de repente escucha un tango, ¿no? Y empieza: paso arrastrado y ritmo premioso de vida, llanto del arrabal, puente por donde surgen gateando los instintos, un tango en el mar tocado por músicos rubios de Hamburgo. ¿Acaso no se ha metido en el alma de Mario, en todos los rincones de Europa? Embajador tango sin uniforme de oros que hace decir Argentina con voz de gozo en toda latitud. No me digáis, Axel y Mario, que nos estáis gozando esto. Bueno, sí. Pues, bueno, esto al final se me ha quedado aquí abajo después de todo lo del tango, igual tendría que haberlo comentado antes, pero a la hora de estudiar poesía y prensa, y vuelvo a la seriedad no tanguística, pues una metodología bastante interesante es la que sigue Allende y Bonifacio en este libro, Paratextuality in Anglophone and Hispanophone Poems in the US Press, que me recomendó Diana, y del que he podido leer la introducción. Es muy interesante lo que hace en una franja temporal un poco diferente de la que manejamos aquí, pero en realidad la importancia de los paratextos, los peritextos, epitextos y la importancia de la poesía y cómo se gestiona y cómo se concibe en estos periódicos es bastante similar, con diferencias musicales, pero en lo que es poesía en sí misma, a lo que vamos a encontrar en la mayor parte de la prensa filipina, por lo que yo he visto. Allende y Bonifacio concluye que los poemas en estos periódicos son inherentemente paratextuales, ¿no? Que dependen mucho y tienen mucha importancia la localización de los poemas en la página, la conexión con lo que los rodea, el cambio de los poemas a lo largo de su circulación. Me he equivocado, he puesto ejemplo en Olime Tangere, no, quería poner ejemplo en Mi último adiós, que también se publica en principio en prensa y cambia de versiones. Asociación y desasociación con la editorial, noticias de famosos, titulares, que todo lo que rodea al poema acaba dándole también un significado. Esto ya lo he comentado. Bueno, las preguntas que surgen o que cabe preguntarse es en qué sección aparecen los poemas, qué espacio tienen y qué más se publica sobre los autores y autoras. Entonces, aquí pongo algunos ejemplos de cómo ese peritexto tiene ciertamente bastante importancia en la cuestión política. Por ejemplo, tenemos aquí un poema de Flavio Zaragoza Cano, El pensamiento, que dedica para el electo presidente de los Estados Unidos de América, Woodrow Wilson, justo en la misma revista en la que se está abogando en Renacimiento Filipino por el presidente Wilson, ¿no? Y está ofreciendo información
bueno, pues sobre este presidente, sobre las elecciones. Claro, no es casual. Luego vemos este poema en un libro, nos falta, ¿no? Nos falta contexto. También es importante ver que estos poemas que mencionaba al principio, los dos de las dos mujeres y el poema del hombre, aparecen en la sección del Hogar de la Vanguardia, estas páginas que están dedicadas a la mujer. Los poemas femeninos, muy a menudo, aparecían en la sección para mujeres, estaban escritos por mujeres y para mujeres. Oh, pero ¿qué pasa? ¿Que hay uno escrito por un hombre? Claro, pero es a la Virgen de Guía, que es la advocación mariana, es a quien tienen que rezar las mujeres, a una mujer, entre ellas se entienden, ¿no? Es un poco esta idea. Eso es un poco más sutil, claramente, que la cuestión de Wilson, pero sí que es importante. Bueno, están publicando poesía de mujeres, ya, pero ¿dónde? ¿No? Es una forma de guetarla y de ponerla en su sitio, en su contexto. Más sutil también, vuelvo al mismo número de semana, es una joya este número, tenemos no sé de quién es, pero tenemos un poema con una temática que creo que no nos va a sorprender mucho porque hemos leído muchos poemas de este tipo, ¿no? Madre España, por la sangre que vertiste en las Américas, el sentir de 20 pueblos hermanados por tu idioma de armonía tan preclara, Madre España, por tu honor, por tu idioma, por Legazpi y Urdaneta, por la gloria de tu enseña bicolor, por la cruz que nos legaste yo levanto. Yo no sé. Es probable que este poema sea una reedición. Viva España en Filipinas, ¿no? Esto es probable que sea una reedición. Pero, como ya creo que he comentado alguna vez, hay una reivindicación hispanista a partir de 1898 que tiene mucho que ver también con Rubén Darío, con lo que está pasando en Latinoamérica, cuando se ve que España ya no tiene ningún tipo de potencia política y el nuevo enemigo en Estados Unidos, de una forma también más sutil, en Filipinas, de una forma más patentemente invasora, es Estados Unidos, ¿no? Y entonces se empieza otra vez a polarizar y se empieza a idealizar España. Esto tiene mucho que ver con la literatura fascista. En Julio Rodríguez Puertolas, que tiene 2 volúmenes de Historia de la literatura fascista española, caracteriza en el primer volumen, en el prólogo, la literatura fascista y habla de la idealización del lenguaje, del pasado glorioso, de la unidad del imperio, la nostalgia imperial, de la religión, que son todo tópicos que aparecen en estos poemas. ¿Qué pasa? ¿Este poema era fascista? Probablemente no. Probablemente se escribiera a principio de siglo, pero en esta revista que tiene sus vínculos con la España de Franco y que tiene justo a continuación el titular "Ya para morir Mussolini meditó sobre la vida de Cristo", se resignifica y toma un sentido completamente diferente no, pero toma otro sentido. También pasa en Libertas. En Libertas se publican cada 2 o 3 semanas en la sección Pasatiempos poemas latinoamericanos que a veces no tienen demasiado que ver o no tienen por qué tener demasiado que ver con ningún tema político. Pero claro, Libertas, ¿qué es? Libertas es una revista de los dominicos de Santo Tomás que incita a su fundación el arzobispo Nozaleda. Nozaleda fue obispo de Manila y fue muy polémico porque, bueno, pues para varias cosas, porque al parecer se le acusa de haber consentido el fusilamiento de Rizal y porque se le acusa de haber dado Manila a los estadounidenses, ¿no? Entonces, durante 1899-1900, en plena guerra entre Filipinas y Estados Unidos, pues se van a publicar poemas de escritores latinoamericanos de repúblicas que han conseguido independizarse de España. Se llama Libertas el periódico, o sea, tiene un claro afán antiestadounidense, antiocupación, que van a hablar pues de cualquier cosa, pero como están en este contexto van a hablar de política y van a hablar de independencia. Y este, que se llama La gota de agua, que es de José Trajano Mena, que no tiene por qué ser nada, habla de una gota de agua que, bueno, que la primera vez que cae sobre una roca no pasa nada, pero que cuando caen muchos hacen hoyo, ¿no?
pues es bastante inevitable pensar en que la unión hace la fuerza, que hay que cambiar las cosas entre todos, que entre todos se puede. También hay mucha sátira, ¿no? Si hablamos de política y de literatura, hay que hablar de sátira. Ya voy acabando. Esto también pasaba en los periódicos, no solamente de este momento, también pasaba en el siglo XIX. En principio, esto también está publicado en Libertas. Y de hecho, aquí lo publica un tal Scherzhast, que viene de scherzo, de broma en italiano, entonces bueno, pues parece un seudónimo menos sutil. Este es menos sutil que la publicación de poemas latinoamericanos. Esto es directamente contra los estadounidenses. Pues dice: un americano gritaros yo, «Visca Aragó, me cas en la Constitució! Sant Jordi, Santa María, qué tiburóns!» Y americano consciente que falten a la cultura corredores sin patente, muñecos sin estatura, y al americano, bueno, pues ahí van haciendo su sátira. Una pregunta que surge, porque Genet también distingue entre el paratexto que puede controlar el autor y el paratexto que no se puede controlar. Entonces, si está copiado de otra parte, como sucede en este poema satírico, El mercader chino, de Manuel María Rincón, que está sacado de su libro y pegado ahí en el periódico, en La Mosca, ahí no hay tanto control por parte del escritor. Pero cuando está hecho aposta para una noticia, como pasa en obras de Balmori y en España de Jardiel Poncela, comparo estos dos porque escriben cosas muy parecidas en un momento muy parecido, pues sí que hay más control y de hecho hay una dependencia. Y como decíamos, pues en Mis vidas manileñas es muy difícil interpretar del libro qué es lo que quieren decir si no estás viéndolo en contexto con las noticias. Y pasa lo mismo con Jardiel Poncela. Bueno, pues en general quería presentar toda esta panorámica y hablar de la importancia de la poesía en la prensa, pero la poesía en su contexto, ¿no? Y la importancia de hablar de esta poesía y buscar su contexto para comprenderlo en general. Cuelo lo de la necesidad de los proyectos de humanidades digitales para ayudar a mapearla y conocer mejor la sociedad y el campo literario, y que además hay una íntima relación, que normalmente no, la poesía, la expresión del sentimiento y el espíritu, no. Hay una íntima relación de la poesía y la política, no solo en la poesía política y no solo la política en los géneros como el ensayo, y añado la cuestión de la música, de las canciones como poesía. Muchas gracias. Me ha gustado mucho tu charla porque la verdad es que apuntas en direcciones que son muy bonitas. Eso del mapeo, a mí me encantaría ver que hubiera una gran base de datos que te permitiera meter un término y llegar a un montón de revistas, artículos y que hiciera las cosas más fáciles. Y me ha gustado la parte del tango y me ha hecho pensar en el jazz, en los años 20 y como sé que influyó tanto el tema de la música estadounidense en Filipinas, por lo menos lo que sé en los 20 y Mario puede hablarnos más. Me preguntaba si has tenido la oportunidad de ver de alguna manera algún tipo de relación más o menos antagónica entre las influencias de la música estadounidense y de música que venía de otros lugares, como por ejemplo de Argentina, tipo el tango. Pues mira, al contrario, están muy combinadas, de hecho se alternan en la radio, se venden en los mismos sitios, pero es que además tenemos en la revista Excelsior al típico rancio que critica muchísimo el tango como se critica el jazz y habla de que pues te ves condenado, sin embargo aquí, porque allí en España puedes escuchar Carmen y puedes escuchar no sé, pasodobles y no sé qué, sin embargo aquí te ves condenado a escuchar cada 2x3 en la orquesta y en la radio a los pesados del foxtrot y al ruido, al llanto insoportable del tango, que entonces como que los meten en el mismo saco, tanto de novedad como de cosa no española. O sea, que por ejemplo la zarzuela es parte sí. del patrimonio, no tanto, pero el tango y el jazz se critican. Para los 50
50 ya era un género pasado, hasta la misma España, ¿no? Entonces ya son todas las otras. Pero bueno, no hablo de los 50, ¿eh? Aquí estaba poniendo tangos del 30 a 31. Sí, pero digamos que es el último jalón, o sea, Luisa Fernanda es de Moreno Torroba. Pásale el micro, por favor. Sí, no se escucha en la cámara. Ya, bueno, que en este caso, supongo, bueno, así lo estoy viendo, de que, por ejemplo, ha sido el género del tango, ¿no? Y lo curioso en ese sentido, pero están otros géneros, por ejemplo, me pongo a pensar en todo el impacto, por ejemplo, de otros, de los que son los tríos, los panchos, en toda Latinoamérica, sí. que de hecho también componen hay un bolero que se llama Filipinas, ¿no? Y digamos que ya estamos teniendo como una parte como más descentralizada, a lo mejor hasta de mismo España. Y de hecho, antes o sea, el último aire que tiene la zarzuela, digamos así, con ese peso social, es anterior a la Guerra Civil Española. Ya después, pasando los 50, ya no hay grandes repertorios y es un género que ya no tiene esa parte, digamos, de peso que había tenido antes, ¿no? Pero lo interesante en ese sentido me parece, a mí me surge como comentario y como el hecho de todos estos otros, porque el tango, bueno, es el impacto que tienen los géneros universales, porque ya son los géneros universales que van apareciendo en todas estas revistas y demás, pero junto con eso, pues muchas otras cosas. Y yo añadiría, es que de repente empieza la cabeza a pensar muchas cosas. Por ejemplo, me parece que hay una industria muy fuerte de películas en Filipinas, y de hecho es una de las grandes casas, bueno, o los países exportadores a todo lo que es el área de Asia. Entonces también todas esas modas que van empezando a ir difundiéndose y demás, y junto con eso pues otros géneros musicales que van en eso, ¿no? Sí, por eso decía que también había cueca, había corrido, hay un montón de... Sí. Boleros, sí. Bueno, muchísimas... Sí, no, si no se oye más fuerte. Muchísimas gracias, Rocío, por esta presentación que me gustó muchísimo, me fascinó, y además personalmente, como no he trabajado demasiado sobre la revista Semana, me dio una serie de excelentes ideas. Creo que todavía es una revista que hay que explorar, pues tiene mucha sustancia para muchos trabajos. En lo que hace a la música latinoamericana, habría que ver desde luego el tango, como el foxtrot y el jazz eran los años que estaban de moda, y la moda era internacional realmente, pero quizá haya ecos de la música venida de América que remonten al siglo XIX con la habanera, que fue también una forma musical neorromántica, que venía justamente de La Habana, venía de Cuba, la habanera, así, por eso se la llama habanera. Y es muy posible que a través de España también se haya difundido mucho en Filipinas. Habría que indagar, pero estoy casi seguro que debe haber rastros, ¿no? Después, especialmente me sorprendió el hecho de que Balmori, me sorprendió y no me sorprendió a la vez, de que Balmori hubiera escrito letras de tango, pues sabemos que detestaba el jazz. Pero escribe foxtrot. Sí, bueno. Por eso, bueno, siempre fue un personaje bastante contradictorio. El derecho a la incoherencia está ahí. La coherencia, sí, no hay que reclamarle demasiada coherencia. Y lo sorprendente es que, bueno, básicamente para él el jazz era una música de negros, creo que hay algún sustrato un poquitín racista, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Lo digo con ironía, ¿no? Desde luego, no, estoy convencido, ¿no? Era con ironía. Pero curiosamente, tanto el jazz, aquellos que criticaban el jazz como el tango, lo hacían desde la moralidad absolutamente tradicional, católica,
o desde el patriarcado. Es decir, que era una música excesivamente sensual, fundamentalmente el tango, aún más que el jazz y el foxtrot, se bailaba en pareja muy pegado, había, bueno, connotaciones sensuales que podían derivar muy fácilmente en sexuales. Por lo tanto, siempre tuvo ese aura de una especie de danza diabólica, en los límites, o que había ya cruzado el límite de la moralidad admitida, de la decencia, exacto, Aquí lo no me cruza, venía, no me venía la Caricias. palabra, de la decencia, ¿no? De la decencia y el decoro. Es decir, que la mujer que bailaba tango, digamos, de algún modo era desconsiderada porque era una mujer fácil o, bueno, o considerada de escasa moralidad, ¿no? Una cosa, porque también hay que mirar las letras del tango, que puedes decir, es que igual Balmori hace unas letras muy castas y muy en línea con sus creencias. Dulce suspiro será mi querer, que como flor a tus pies morirá, y al penetrar dentro de tu ser, tu carne aromará. Yo no lo veo casto. Sí, tienes razón, Axel, que son modas internacionales y que circulan no solamente en Filipinas. Es interesante que circulen también en Filipinas, ¿eh? Pero lo digo porque por la conexión hispánica, que ya no es a través de España, o sea, por esa conexión sur-sur, por qué se está recibiendo y qué se está haciendo, que ahora ya la hispanidad no son esas hijas de la madre, patria, no sé qué, sino que tiene un punto de modernidad. Y esto tiene cierta relación, de alguna manera, paradójicamente, con algo que escribí sobre Lorca en la literatura filipina ya en los años 60, porque ya no es una nostalgia de España, son poetas que escriben en inglés y en tagalo y que recuperan a Lorca como símbolo de cualquier otra cosa. Entonces, aquí, en mi opinión, lo que pasa es que la gente, los que piden letras de tango de Discépolo, se están saltando el escalón de la nostalgia. Y Balmori está volviendo al escalón de la nostalgia. Entonces hay una tensión muy interesante en esto de que esos escritores, esos mismos escritores que sí que tienen cierta nostalgia, vayan a este género que es popular y se lo apropien, ¿no? Entonces tenemos ahí unas tensiones interesantes. Y también es una tensión interesante la de Balmori con la modernidad, porque tiene Mis vidas filipinas, que es moderno y es incluso en algunas ocasiones proto-vanguardista en algunas de las composiciones, y sin embargo la vanguardia le horroriza y está con el modernismo y con el romanticismo. Está buscando su lugar, porque le ha pillado entre dos generaciones y no hay reemplazo en la nueva generación y tiene él que ocupar ese espacio. Entonces, Balmori es una figura muy interesante, no solo Balmori, también Bernabé, bueno, pero porque están entre generaciones y entre épocas y no tendría que ser él el encargado de cubrir ese hueco, pero lo está haciendo, ¿no? Sí. Entonces es bastante interesante. Tendría que cadarle a la generación siguiente, pero exacto, tendría que haber se sido interrumpe. maestro, pero no pudo llegar a ser maestro. Gracias por la presentación y no sé si la escribiste hoy o no, pero lo que lograste hacer es entretejer de manera magistral todas las presentaciones nuestras, como la música, Sí, la no te lo he dicho, sección también quería- femenina, lo de encontrar lazos más allá de el marco imperial, no sé, lo hiciste de manera maravillosa. Hoy u otro día, pero ¿qué iba a decir? Una pregunta bastante sencilla y superficial, pero de interés de todos modos. Entiendo y he escuchado y he leído mucho sobre la fascinación filipina con Franco, etcétera, a través de
de la producción cultural en español, pero lo de Eva es bastante nuevo para mí. Quisiera saber si podrías profundizar un poco sobre lo que está en ese número de Semana de Manila, más allá de la portada, sobre Eva, cómo se habla de Eva, por qué aparece ahí, si tiene que ver con la sección femenina u otra cosa. Muchas gracias. Vale, gracias. Debo decir que no, la tenía hecha desde la semana pasada, que cuando estuvo hablando Emmanuel iba apuntando cosas porque digo, bueno, debo decir sí, la charla de Manuel la tenía y había hablado con Irene, ¿vale? Tenemos ahí. Y de lo demás he ido ampliando cuestiones según iba viendo intereses. Y la parte de saltarse España sí que está inspirada por ti, Ernest, muchas gracias. No entera porque estaba la parte del tango, pero la he ampliado. En cuanto a lo de Eva, no. O sea, no. Yo estaba mirando qué pasaba en los otros números, si había más tangos, y de pronto me encontré con la portada de Eva Perón y no he metido más sobre eso. Entonces no te puedo contar qué más hay, te puedo contar dónde está. Sí, ahí voy. ¿Cuál es la fecha? Octubre del 49. Ya está online. Y luego está hay otro segundo volumen sobre San Martín. Y hay otro segundo volumen sobre San Martín. Sí. Que es muy simbólico también. 6 de octubre del 49. 6 de octubre. ¿Y se encuentra en uno de los enlaces que nos mandaste? El de Yupi, Repository Yupi, algo. Yo quería añadir algo muy breve también para agradecer lo que acabas de hacer, porque creo que conecta. Creo que mi primera pregunta a la presentación de Ernest era esta metodología de leerte todo el periódico y relacionar cosas, ¿cómo la ves, no? En relación a hacer una criba más temporal, ¿no? Pues aquí tenemos otra respuesta, ¿no? Con su teoría de Genet, del paratexto, del peritexto, el epitexto, así que gracias por eso. También gracias porque se me ocurre que en vez de llamar ahora a estos estudios parte del Global Hispanophone, lo podíamos llamar el Global Parlophone, que aparece ahí lo que era el titular de un anuncio que has puesto sobre revista. Pero bueno, fuera de bromas, querría hacer una sugerencia, tal vez no es una pregunta solo para ti, sino para todos también. Me encanta la idea de pensar en estos temas y ver cómo aparece el mismo tema reflejado en diferentes tipos de textos, ¿no? El tango, el cóctel, la comida, la música, ¿no? Y ver realmente cómo se relacionan, y eso contribuiría muy de lleno en esta idea de textos híbridos, ¿no? Y organización del libro, del futuro manuscrito, en base a temas, por ejemplo, a ideas, y no tanto a esta idea de las relaciones transnacionales que van a estar ahí, evidentemente, en base a, bueno, lo poscolonial o lo no colonial, sino en realmente ver la prensa como una red social. Una red social en la que diferentes ideas tienen forma en diferentes tipos de textos, ¿no? Y bueno, ya está. No sé, no era una pregunta, sino ¿qué te parecería algo así? ¿Red social o red de ideas? También has hablado de creativo, ¿no? Has dicho algo de redes sociales y comunidad creadora, creo que has dicho, ¿no? Entonces, sí, o sea, es cierto que es una puesta en contacto de las personas que leen con las personas que crean y que hay un feedback bastante inmediato y que eso es muy interesante. Sí, también te preguntaba antes si había anuncios de comida que luego aparecieran en las recetas o si había peticiones de recetas. Eso puede ser otra idea de la interacción con el público y de cómo es la vitalidad de la literatura, pero también de todo lo que aparece en los periódicos. Es interesante. Lo que yo no sé es si merece la pena hacer secciones en este libro. No somos muchos y estamos hablando todos de todo y está muy interconectado todo. Pero podemos hablarlo mañana. Pues ya está, ¿no? Ah. Gracias. Gracias, Ernest. Sí, muchas gracias por esta presentación. Ahí vemos claramente, incluso esta diapositiva lo muestra,
cómo el periódico se vincula con la producción cultural, la literatura, a través también de una serie de intereses económicos, porque el mismo Balmori, que critica el jazz pero escribe foxtrot o defiende cierta visión conservadora de lo que debe ser la sociedad filipina, pero escribe una letra de tango en que, no quiero ser mal pensada, pero efectivamente está la sensualidad, es a lo mejor la manifestación de esta necesidad de captar a un lector cliente, ganar suscripciones, responder en definitiva a la demanda, y por eso también los programas de radio están presentados en la prensa, y de hecho vemos la centralidad de esta prensa hispano-filipina en la vida cultural. Por eso esta civilización de la prensa, que después desde luego decae frente a otros medios de comunicación, y vemos aquí esta interrelación medial, de géneros también, y de actores y agentes culturales. Noto que esta señorita Amanda Conde pues va a cantar esta letra en la radio, o sea, me imagino que en la radio van a decir es la letra publicada en La Vanguardia, ¿no? Todo ese mundo forma al fin y al cabo una red, circulaciones, interacciones, pero que al mismo tiempo conforman esta comunidad cultural hispano-filipina, me parece, no sé. Exacto, a mí me ha fascinado porque no hay peticiones de poesía, y lo entendemos mejor el porqué después de la charla de Ernest, todo el mundo sale corriendo. Sí que hay peticiones de letras de canciones, sí que hay peticiones de tango, y me fascina precisamente sí, esa forma, y tienes toda la razón, es que yo creo que Balmori está captando clientes, y lo está haciendo no solamente en el periódico, que ya era muy leído, sino es al revés. Primero se estrenó la letra cantada en el programa Manila Radiolites en KZRM, que si no me equivoco era políglota, o sea, no era una radio en español, era de todo un poco, en Radio Manila, y después se publica la letra. A demanda, o porque la quieren publicar, o porque hay esta conexión con la radio, que también se explica al principio de la sección. Pues sí, es una forma de introducir el español en esferas en las que la gente sí que está interesada. Y la literatura en español, porque, bueno, es que creo que también esto sería algo digno de estudiar, la relación de las letras de las canciones. De Hernández Gavira hay un montón de corpus, con los poemas que estaban destinados a ser poemas, pero bueno, que es literatura. Sí. Bueno. Me surge un poquito ahorita la inquietud de estas ramificaciones que se van dando, porque por ejemplo, claro, a ver, el tango, el texto es el pretexto, porque en realidad es la composición, es la parte, digamos, musical. Aquí el texto es de Balmori, la música veo que es de profesor Gerardo Enríquez. Y de repente comentas de que esto viene a través de una radiodifusora. Entonces yo preguntaría si alguien sabe si hay trabajo sobre todo esta, así como hacemos lo de la prensa, ¿verdad?, que es lo escrito, si hay de repente en este periodo, digamos, ya de segunda mitad, bueno, de lo que es la primera mitad del siglo XX y un poco después, este mismo trabajo que se hace de prensa hispano-filipina, si también hay radiodifusoras que tienen, también siguen manteniendo el español como una, y obviamente sus repertorios también representan esa parte, a lo mejor no impresa o escrita, pero sí oral, de mantener el español, el castellano, los repertorios, esas vinculaciones. ¿Te refieres si está grabado? O... No grabado, pero radiodifusoras, ¿no?, que están teniendo, así como estas prensas, nosotros ya sabemos que ya no existen, pero ahí está, de repente ya hay un cambio del
de los medios de comunicación, que a lo mejor no es Sí. tanto la cuestión de la prensa hispano-filipina, americana o en tagalo o bilingües, sino que hay radiodifusoras que son solamente norteamericanas, con un repertorio X, hay unas que son bilingües, otras que están manejando el castellano y siguen manteniendo esa vigencia de la cultura española. No sé, ahorita me pongo un poquito a pensar ya en esa otra dinámica, ¿no? Las que yo he visto son... no necesito, que tengo. Las que yo he visto son multilingües. Y además hay hasta bastante tarde, yo ya no sé si son los 50 o los 60, que hay una revista en inglés principalmente sobre cine y radio, que habla de lo que se ha proyectado en cine y en radio, y tiene una sección en español, hasta muy tarde, pero solamente una sección en español, la mayoría es en inglés. Y tiene algunas canciones en tagalo también publican. En cuanto a estudios, Paula Park hizo su tesis sobre algo de la sonoridad y estoy pensando que debería haber revisado su tesis, que la leí hace un montón de tiempo, y también habla de Balmori en la radio, creo recordar. O sea que sí que hay cosas hechas. Es interesante. Sí. No, o sea, pensando sobre... Porque esto me recuerda, por ejemplo, que encontré que también el registro sonoro creo que es también difícil de que se haya preservado, ¿no? Estaba pensando, pero por ejemplo... sí que hay, en el periódico sí que se dice el programa que se va a poner en las radios. No, sí, claro. Sí, pero, que se dice el programa de los cines. Pero son fuentes secundarias, ¿no? No es tanto... Bueno, es como cuando cogías la guía de televisión, tú eres muy joven, igual no te acuerdas de esto, pero cogías la guía de televisión para ver a qué hora echaban no sé qué programa, no sé qué serie, y había revistas enteras de esto, pues algo parecido había con la radio. Y luego, pues como eso, revistas enteras sobre este tema. No, pero estaba pensando, por ejemplo, en los últimos de Filipinas, que realmente era una novela radiofónica. Y, o sea, la primera edición... antes de la película, y según yo tengo entendido no queda ninguna fuente. No queda ni siquiera el guión. Porque tampoco estaba pensado para eso, ¿no? Claro. O sea, los periódicos, yo creo que la propia materialidad hace que, y la cantidad de copias hace que, bueno, pues que no sé, haya una cadena de transmisión, pero claro, las fuentes sonoras... Ya, pero pasa un poquito como con los libretos de zarzuela. Nos quedamos con los libretos, pero la música no la tenemos. Pero de ahí, digamos, es como un hilito para jalar una información. Y de repente viendo estas cuestiones impresas, por ejemplo, lo que me dices, que hablas de la radiodifusora, dónde se presentó y todo, entonces ahí de repente empiezas a jalar una información y se puede ir planteando un panorama, ¿no? Sí, me vais a disculpar, podemos seguir hablando de todo esto, pero me está dando cosa el tiempo porque nos estamos pasando bastante y mira que vamos relajados. Entonces, bueno, muchas gracias y nada, seguimos hablando.